porque él dijo al terminar, de repente voy a ir a una medida extrema de regulación de precios, siempre porque tiene miedo que lo acusen de que se está quitando. Acá está, de Colombia, el jefe de Estado, y es más, usted lo ha dicho, hace 20 días, el presidente Santos, Premio Nobel de la Paz, acaba de incorporar más de 200 productos médicos a la lista de más de 1000 fármacos que están sus precios regulados. Entonces, los afiebrados neoliberales dirán, no, el mercado lo resuelve todo, ¿para qué el Estado se va a meter? Y ya habrán argumentos que los burócratas, que las ineficiencias, sí pues. Pero hoy día, repito, el único sector que está regulado es el eléctrico. Inclusive las fusiones están reguladas. Pero en el tema de la salud, presidente, hay que darle contenido al derecho fundamental a la salud. Y quiero decir algo más. Muchos que adoran y que santifican a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha dicho que no se puede de ninguna manera subvertir un derecho fundamental como el de la salud por garantizar una supuesta sostenibilidad económica que invocan solamente los economistas. Entonces, presidente, muy bien que se haya abierto este debate. Yo creo que el rol que tiene la Indecopi hay que darle más atribuciones, pero al defensor del pueblo, sus atribuciones están constitucionalizadas y tenga la seguridad que la defensa de los servicios públicos, como lo manda la Constitución, tiene contenido, pues. No solamente verificar si en los hospitales atienden bien a los enfermos, porque ¿qué hacemos? Ampliando más camas, construyendo más hospitales si no tienen medicina. Y no la tienen no porque el Estado no la pueda comprar, sino porque, repito, el acceso. Hay ciudadanos que no están ni siquiera inscritos en el SIS. Y a ese ciudadano que le ofrecen un medicamento con 10 o 15% inflado, le impiden no solamente de repente mejorar su salud, que tiene que ver con el derecho a la dignidad de la persona, sino a veces algo más grave. Mucha gente se ha muerto porque no ha podido comprar los medicamentos que los médicos le prescriben. Entonces, esa es para mí, presidente, la importancia de este debate, y yo saludo que usted haya convocado esta reunión. Y yo espero que no solamente los miembros de Viacá apoyen esta iniciativa. No voy a temer a aquellos que mediáticamente quieren satanizar esta iniciativa. Lo voy a llevar a un debate y que me demuestren que en aquellos países como Brasil, donde hay una comisión también multisectorial que regula los precios de los medicamentos, allá los medicamentos son más caros que acá. Al contrario. Entonces, los estados modernos, el rol del Estado en economías abiertas es regulatorio. Hay que regular. La autorregulación de los grupos económicos no funciona, es perniciosa. Entonces, esa es la razón de la existencia de un Estado social y democrático. Para eso, como bien lo ha dicho Marco Arana, para eso los contribuyentes pagan nuestros salarios, no para defender cárteles, no para defender oligopolios o monopolios ahora. He visto esos tristes comunicados de decir, no controlo el 80%, sino el 40% del mercado de medicamentos. Poco me interesa eso, presidente. Me interesa que el medicamento vaya al ciudadano al precio justo. Y el que tiene que regular que el precio sea justo es el Estado. Les guste o no les guste a algunos, es el Estado. Porque yo no creo que estos oligopolios que se vuelven monopolios sean jueces y árbitros de sí mismos. Entonces, para terminar, presidente, esta reflexión, creo que tenemos que llevar adelante una iniciativa para no regular los precios de todos los medicamentos, sino de los básicos, los que tengan que ver con las enfermedades de cáncer, de la diabetes, que tienen precios inalcanzables, porque esta concertación de precios de empresas es justamente ¿para qué? No para beneficiar al pueblo, es para beneficiarse ellos. Entonces, lo que está pasando ahora, qué bueno, está bien. Yo he escuchado por ahí a un ministro o ministra decir, no, este tipo de fusión es buena porque son empresas peruanas que ya tienen una dimensión multilatina. Sí, pues, ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Si el Indecopi, que es del Estado, acaba de demostrar hace poco que hubo concertación de precios cuando hemos sido oligopolio y se han aumentado los precios de los fármacos básicos, 7, 8%, 9%. Yo no creo que haya
un acto de constricción de aquellos que lucraron indebidamente con esto y que le vayan a poner una velita a tanta gente que se murió porque no tuvo acceso a un medicamento a precio justo. No pedimos a precios políticos, sino a precios justos. Y precios justos significa saber, por ejemplo, cuándo un antigripal, cuándo un antibiótico cuesta en promedio en América Latina, por decir. Por eso es que el planteamiento que voy a hacer es plantear precios máximos. Y a partir de ahí, con criterios claramente objetivos, reconocer la calidad de empresas que se dedican a esta actividad, que investigan, que innovan, que hacen desarrollo, reconocerles. Pero de ninguna manera dejar que a su libre arbitrio ellos puedan fijar precios, regular precios en un segmento social que es muy sensible, fundamental. Por eso he leído el artículo 65, que nadie lo ha invocado. Cuando hablan del Estado defiende el interés de los consumidores, especialmente en salud y en seguridad. ¿Por qué? Porque en salud podemos tener un buen hospital, podemos tener un buen médico que diagnostique, pero si no tiene la medicina adecuada, ese bien básico no puede ser postergable, es impostergable el suministro de ese medicamento para salvar a esa persona. Entonces, termino, presidente. Antes de eso le doy la interrupción al congresista Piurano, que me ha solicitado una interrupción. Con mucho gusto, si no lo permite. Si me permite, señor presidente, de manera breve, agradeciéndole al congresista Velázquez. Yo quiero compartir muchas de las aseveraciones del congresista Velázquez, en el sentido de que efectivamente no se puede dejar a libre juego del mercado la posibilidad del acceso a los medicamentos. Yo creo que esto es un derecho fundamental, pero también no se trata acá de precios políticos, acá más allá de cálculos populistas o precios políticos como se han señalado algunos congresistas acá, el asunto de fondo es que la gente debe tener la posibilidad de acceder al medicamento. Y en este país nadie puede afirmar, tú sí tienes posibilidades de comprar un medicamento y tú no lo tienes. Porque hay mucha gente que no tiene trabajo y otra gente que se queda sin trabajo. De hecho, tenemos un 70% de informalidad. Así que lo que tenemos es asegurar un país donde la gente pueda tener derecho a la salud a través de los medicamentos. De hecho, lo que ha pasado en Colombia no es que se ha regulado el precio de los medicamentos. Lo que se ha hecho en Colombia es que el Estado ha asumido un listado mayor de medicamentos para ofrecerle al pueblo. Y eso es bueno, y no solamente pasa en Colombia, sino en muchos países de Europa, sobre todo en los Países Bajos, más allá de que tienen modelos liberales. En el tema de salud, el Estado garantiza el acceso a la salud y eso incluye los medicamentos. Yo voy mucho más allá, yo no creo que solamente acá se trate como solución de fondo de controlar los precios, es un avance, pero tenemos que ir hacia la necesidad social de que el Estado garantice de verdad el acceso a la salud. Y eso significa un plan nacional de medicamentos, significa pasar por encima de cualquier limitación que podamos tener, que respeto el sistema social de mercado, que respeto a la empresa, que si no se van a asustar los empresarios. Acá la gente tiene derecho a tener los medicamentos que necesite cuando está enferma o también cuando necesite prevenir una salud. Y yo me quiero referir finalmente, señor presidente, a un tema que me parece que es fundamental, que más allá del discurso, pues realmente avancemos en tomar decisiones todas las bancadas, ¿no? Por eso yo saludo el que usted haya dicho que estos proyectos los proyectos de un control previo se van a poner en agenda, y también los temas de avanzar en alguna manera de controlar estos precios que se puedan disparar por parte de estos monopolios. Y lo digo, señor presidente, porque, por ejemplo, el proyecto de Atasanavir, ¿no?, que es un proyecto que tiene que ver con el interés público, que tiene el visto bueno del propio Ministerio de Salud, de todos los colegios profesionales. Sin embargo, Fuerza Popular se abstuvo, señor presidente, y se abstuvo con el argumento de que hay que defender a libre empresa por encima del derecho a la salud. Espero que eso no pase, espero que realmente no solamente sea un discurso que muestre una doble moral, sino de verdad un compromiso por defender la salud de la población y el acceso democrático a los medicamentos. Gracias, congresista, gracias, señor presidente. Presidente, Sí, considero interrupción, ha habido intervención, pero una interrupción que pretende cuestionar lo que yo he dicho. Y
quiero precisar las cosas. No es verdad lo que ha dicho el congresista que me ha interrumpido el uso de la palabra. Miren lo que dice la ley colombiana. Conformación de los miembros de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos. Precios de medicamentos, artículo 2. Establecer y revisar los criterios generales para la formulación de la política de regulación de precios de medicamentos. Precios de medicamentos. Y no solamente es en Colombia, es en Brasil. Lo que quiero significar, presidente, es que hay mucho temor de hablar de regulación. Conceptualmente, todo el mercado de bienes y servicios, con la excepción del mercado eléctrico, todo el mercado está desregulado. Si hay algo que les hago recordar a muchos que tienen temor, es que cuando se entregaron a los privados los servicios públicos, después que se entregaron los servicios públicos, recién se montaron las reguladoras, cuando debió el escenario ser a la inversa. Pero en este tema de los medicamentos estamos todavía a tiempo, presidente. Es complementario a la fusión de empresas, que eso se ve en la Comisión de Economía, es complementario discutir aquí, en esta Comisión de Defensa del Consumidor, una ley que establezca un marco de regulación de precios de medicamentos y discutir si este mecanismo en un mercado concentrado por un monopolio funciona o puede lograr el objetivo que todos debemos perseguir, que haya medicamentos a precio justo y que beneficien a la gente. Esa era más o menos la reflexión, presidente, que hago, y espero que, como se ha dicho, hay un proyecto de ley sobre medicamentos, podamos incorporar este que tiene que ver con regulación de los precios de los medicamentos. Gracias. Gracias, congresista Quisquén. Y, de hecho, usted no hace sino confirmar que el hecho de que se abría o se regularía el tema de las adquisiciones, fusiones y adquisiciones, no es la solución al tema de la salud pública o al tema de la adquisición de la medicina. Inclusive, existiendo una ley de fusiones, no evitaría una práctica depredadora, por ejemplo, de los competidores. Entonces, yo saludo la valentía de poner en el debate este tipo de temas, porque finalmente habría una gran discusión. Estemos de acuerdo o desacuerdo con su proyecto. De hecho, nosotros nos hemos comprometido a hacer una sesión lo más pronto posible para tratar estos temas, y creo que además creemos que debe ser lo mismo en el Pleno, ¿no? Creemos que debe haber una sesión dedicada exclusivamente para tratar este tema de la salud, el tema de la fusión y adquisición, y parte de eso es que nos despojemos un poquito del tema político o querer ganar réditos políticos, y atacarnos entre nosotros mismos. Acá hay una prioridad fundamental y que debe ser ajena a nuestros intereses personales, que es la población. La salud es un tema muy delicado y con el que debemos estar, creo que todos, de acuerdo. Dejo la palabra a nuestros invitados para ya cerrar esta sesión. En el mismo orden que hicieron la intervención, la palabra tiene el presidente Indecopio. Gracias, presidente. Solamente dos precisiones respecto a todas las intervenciones de los congresistas. Gracias por todas las propuestas, las críticas constructivas, los temas que han planteado. Voy a solo responder dos puntos. El primero, lamento que se haya retirado el congresista Arana, y lamento también, señor presidente, y es bueno que yo se lo reitere una vez más, que a veces los invitados seamos calificados, adjetivados en nuestras instituciones de manera innecesaria. Creo que el Congreso siempre debe mantener respeto hacia los invitados y hacia todas las personas que acuden a este recinto. En este caso puntual, algunas personas, ¿no?, se ha indicado, se ha dudado de la independencia de la institución. El congresista Arana ha utilizado términos como el Indecopio está capturado y manoseado, ¿no? Bueno, es una manera que él tiene de expresarse. Pero lo cierto es que eso no es cierto, es una percepción completamente falsa. La congresista Melgarejo, por el contrario, de una manera muy respetuosa, también comentaba que ella consideraba que podría haber algún tipo de falta de independencia respecto al MEF. Congresistas, eso no es así, y se los digo por qué. Algo muy simple. El Indecopio es una entidad que, si bien está adscrita
adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros, no al MEF. Al mismo tiempo, nuestra ley de organización y funciones nos otorga autonomía funcional, administrativa, presupuestaria, técnica y económica. Todas las independencias necesarias para poder manejarnos de manera autónoma. Tan cierto es ello, no es un tema de un discurso, que por ejemplo en este caso puntual del debate del control previo de fusiones, las opiniones, por ejemplo, del congresista Arana, han contado con la venia del Indecopi en el sentido que no nos hemos opuesto, sino que hemos considerado que sería viable en la medida que se cumplan determinadas recomendaciones. Otro detalle interesante, hemos discrepado, por ejemplo, dentro del Ejecutivo respecto a la opinión del MEF, respecto de 1 o 2 proyectos de ley también concretos. Entonces, lo que les quiero trasladar como tranquilidad a todos los congresistas presentes es que el Indecopi es una institución técnica. Como institución técnica, nosotros tenemos la obligación de pronunciarnos en base precisamente a las normas que aplicamos y con absoluto tecnicismo. Eso explica discrepancias o diferencias, evidentemente técnicas y educadas respecto a otros organismos del Poder Ejecutivo. Quiero resaltar ese punto. Segundo tema importante, congresista Tapia. El congresista Tapia ha cuestionado una presunta omisión funcional del Indecopi respecto al control de fusiones. Respeto su discurso, congresista, pero no lo comparto. ¿Y por qué no lo comparto? Porque en este caso puntual, el Indecopi, reitero, no ha podido controlar o prohibir o condicionar el control previo de fusiones de este caso farmacéutico porque no contábamos con una ley. No es una discusión de que era primero el huevo o la gallina, ojo. Aquí es una relación causa-efecto. Si ya hay una ley de control previo de fusiones, el efecto es que la agencia de competencia podría controlar. Preguntaban todos los congresistas en general qué acciones ex post se pueden hacer en estos casos. Algunos congresistas, como el señor Arana, llegaron un poquito después de mi presentación, no han podido escuchar. Pero simplemente para recordar, si bien el Indecopi no pudo hacer el control ex ante porque no hay ley que nos faculte, sí puede hacer un control ex post respecto a las conductas. ¿Qué conductas se pueden eventualmente controlar y sancionar? Cualquier conducta de abuso de posición de dominio, que es la que ustedes han identificado en la Constitución misma. ¿Qué tipos de conductas son? Boicots, como habíamos dicho, diferenciación de precios, precios predatorios, como se ha comentado, etcétera, etcétera. Y es más, la Ley de Libre Competencia, el Decreto Legislativo 1034, que es una norma de desarrollo constitucional, contiene una lista no cerrada, sino abierta, es decir, ejemplificativa, enunciativa de todos los supuestos que se podrían hacer. Y el Indecopi tiene el compromiso y la obligación legal, además, de vigilar todos los mercados de abuso de posición de dominio y ahora en especial el sector farmacéutico. Por último, el tema de la licencia obligatoria que han comentado el congresista Tapia y el congresista Arana. En realidad, y hay un tema muy simple para que todos comprendamos la situación, las licencias, como en todo lugar del mundo donde se aplica derecho de invenciones y nuevas tecnologías, son patentes. Las patentes de invención, en el fondo, son monopolios lícitos o legales que otorgan los estados a quienes, por ejemplo, un laboratorio que encuentra un determinado compuesto. ¿Por qué lo hacen? Miren qué interesante. No lo hacen por otorgar monopolios para de esa manera que se explota a la gente. Lo hacen porque la premisa económico-legal es que yo doy una patente y te doy un monopolio de 20 años para que solamente tú explotes esa invención, porque así se promueven las invenciones en temas de ciencia y de innovación tecnológica. Miren la lógica detrás de la normativa. No es una normativa vacía, tiene contenido. Segunda premisa, lo que indicaba el defensor del pueblo, mi amigo Walter Gutiérrez, decía, en el Perú, la ley vinculada con temas de patentes permite al Estado otorgar lo que se denomina licencia obligatoria. ¿Qué significa eso? Que si bien la premisa es que la patente es un monopolio y nadie le puede obligar a esa persona a compartirla, en determinadas circunstancias existe la posibilidad que el Estado otorgue un licenciamiento obligatorio, es decir, que esa patente se haga de dominio público. ¿Cuándo ocurre eso? En muchas oportunidades, cuando hay algunos productos farmacéuticos, por ejemplo, que se requieren para poder combatir una determinada enfermedad crónica o una pandemia, etc. En esos casos los gobiernos levantan la patente y permiten a otros también producir el medicamento. ¿Y cuál es la mecánica en el Perú, congresista Tapia? No es que el Indecopi deba aprobar la licencia obligatoria. Me permito precisar que en realidad el mecanismo es que primero es el Ministerio de Salud, como sector, el que aprueba la licencia obligatoria. Y una vez que lo apruebe el sector salud, entonces el Indecopi
pasa precisamente a, por reglamento, ejecutar la licencia obligatoria. Es decir, dependemos de una aprobación previa. Esa es la posición que queríamos trasladar. Congresista Ceballos, congresista Tapia. Gracias, señor presidente. Mire, yo la verdad que tengo la sensación que usted está respondiendo de manera muy a la defensiva y lo que nosotros esperamos es que usted nos alcance propuestas frente a una situación realmente muy complicada y difícil, ¿no? Que es que hay un enorme porcentaje de la población que no tiene acceso a los medicamentos, que no encuentra medicamentos genéricos, que es complicado hacerle un seguimiento a lo que pasó antes, que es esta concertación de precios, ¿no? Y que usted nos dijera qué mecanismos puede adicionársele a Indecopi, mejorando su capacidad sancionadora, mejorando su mecanismo de control para asegurar realmente los derechos del consumidor. ¿Usted parece que nos está contando la historia de una institución que está trabajando día y noche de manera absolutamente eficiente por los derechos de los sectores, sobre todo más pobres de nuestro país? Y la verdad que no es la sensación que tiene nuestra gente, ¿no? La gente es que realmente Indecopi debería jugar un papel mucho más activo y usted nos debería venir a decir acá qué mecanismos necesita Indecopi para cumplir de manera más eficiente su labor, ¿no? Gracias, señor presidente. Congresista Tapia. Gracias, presidente. Presidente, cuando decimos que primero es el derecho a la salud, a la vida de los pacientes, entonces si ponemos por encima temas de patentes y nos ponemos a proteger a las patentes, y cuando esto va en desmedro del Estado peruano, un solo ejemplo el tema del diacetanavir en VIH. Un sol cuesta en Bolivia y Brasil. Aquí cuesta 18 soles. Es una pérdida para el Estado de 16 millones al año. Y que yo voy a seguir defendiendo el tema de que sí pues son patentes, que hay que defenderlo en el marco de los tratados de libre comercio, pero está, presidente, es legal. Sí, lo que he dicho, que el Ministerio de Salud se ponga la camiseta. Acá es necesario que no perdamos plata. Vamos a la licencia obligatoria. Es legal. Al Ministerio de Salud no le da la gana, presidente, señor defensor del pueblo. No le da la gana. Pero repito, presidente, cuando se trata de... Se pide una opinión de Indecopi, sí pues, porque hay patentes, etc. Entonces, primero está el derecho a la vida y el tema derecho a la salud. No permitamos que nuestra gente se siga muriendo. En segundo lugar, presidente, y anda a leer el artículo 61 de la Constitución. Es la ley de leyes, la Constitución política. Estos señores, al haber hecho concertación, ¿no? Y fusión, ya infringieron la Constitución, pues. ¿Quién lo va a sancionar? Si no lo hace Indecopi, no lo hace el Ministerio de Salud a través de... ¿Quién lo va a hacer? Pues es un terreno de nadie el medicamento, presidente. Por eso digo acá, si la Constitución es la ley de leyes, el Ejecutivo, porque Indecopi está escrito también a la institución del Estado, entonces ha debido proceder, ha debido sancionar. Y esperamos, presidente, que sancione ejemplarmente porque ha infringido. ¿Qué otra ley quieren? Si es la ley de la Constitución Política del Perú de 1993. Los ha infringido. Y esperamos que en las siguientes horas sean sancionados ejemplarmente, porque también no están facilitando la libre competencia. Sí, pues, eso dice la Constitución. Eso lo quería decir, presidente. Gracias. Gracias, colega congresista. Tiene una palabra el defensor del pueblo, señor Walter Gutiérrez. Sí, muy brevemente, presidente. Primero, para agradecer todos los comentarios y las propuestas que nos han hecho los congresistas, los asumimos del mejor grado y lo vamos a tratar de implementar. En segundo lugar, y muy rápidamente, señalar que no una, sino varias veces la Defensoría del Pueblo ha señalado cuál es la lectura que tiene de las instituciones que están recogidas en la Constitución. Nuestro enfoque es un enfoque partiendo de la persona, partiendo de los derechos fundamentales. No voy a abundar sobre ese tema, pero eso lo subrayamos y lo remarcamos. Y en tercer lugar, la Defensoría no le hurte el cuerpo, no le saque el cuerpo a su responsabilidad. De hecho, en nuestra intervención hemos dicho 3 niveles de participación respecto a este tema, porque
Lo que está por venir ya lo veremos con la ley de fusiones, concentraciones, adquisiciones, eso se verá en el futuro y ya tenemos también nosotros una posición tomada respecto a este fenómeno, a este problema. En relación a lo que ya está aquí, lo que tenemos al frente, hemos planteado 3 soluciones y quisiera muy sumariamente puntualizarlas. Una, hay que crear una agencia de supervisión de precios que nos permita saber cuál es la línea de base de la que estamos partiendo a partir de información como la que nos está planteando el congresista. Segundo, una banda que tiene como propósito conocer cómo es que los precios en otros países cuestan cuestan mucho menos aquí y mucho menos allá y mucho más aquí en el Perú. Y a partir de eso, crear un fondo que sea administrado por el sector privado para que pueda competir con este actor que ya está en el mercado. Y por último dije también que la Defensoría estaba también elaborando un informe de cara a la posibilidad de tener una regulación de precios. De manera que no le hemos soltado el pulpo a nada, absolutamente a nada. Gracias. Gracias. Ya estamos por finalizar. Congresista Lescano le pediría unas lo más breve palabras, posible. no voy a ser muy Gracias. larga mi participación. Congresista. Señor, estamos en un problema concreto. Se ha constituido un cuasi monopolio en medicinas, en farmacias. Y les hemos pedido a nuestros distinguidos invitados que haciendo uso de sus facultades defiendan al país en materia que a ellos les corresponde. No he escuchado ninguna voluntad para hacer demandas, teniendo posibilidades conforme el Código de Defensa del Consumidor, el INDECOPI, demandar. Porque dicen, la ley es retroactiva. No, señor, eso no es aplicación retroactiva. Se ha constituido un monopolio y a esa realidad se tiene que aplicar pues la Constitución del Estado que prohíbe los monopolios. Y el INDECOPI ha debido decir, oiga, sí, vamos a presentar la demanda para defender a los usuarios, a quienes compran medicina para enfrentar sus enfermedades. Pero ni una sola palabra. Lo otro, me parece interesante lo que habla el señor defensor del pueblo, de ver la situación de los precios y cómo se regula. Pero también él tiene facultades para decir, oiga, que no desaparezca pues la competencia de un mercado tan sensible de las medicinas. ¿Qué hacemos frente a eso? Porque se van a presentar otros problemas en otras materias. Entonces, señor presidente, yo le pediría tanto al presidente del INDECOPI como al señor defensor del pueblo que a ver, que ejerzan sus facultades, al Poder Judicial, demanden, ustedes tienen autoridad, ¿por qué no quieren usar esa autoridad? Porque ahí está la ley, la Constitución, es clarísima. Y como han dicho algunos colegas, en otros países han exigido a las empresas que han constituido un monopolio partirse, escindirse. ¿Por qué le han exigido eso? ¿Porque es aplicación retroactiva? No, porque con la ley aprobada ayer, hoy día o mañana, esa realidad en concreto se puede regular. A ver, ¿qué nos dice el Poder Judicial? Pues habremos un debate sincero, con voluntad política para resolver los problemas del país y defender a los ciudadanos. Porque si no, esta sesión se va a convertir en eso nomás, una sesión más donde se ha debatido algunas cosas, pero no se ha tomado ninguna determinación. El Congreso tiene que aprobar la ley. El Congreso ha sido moroso en esto, cierto. Y también las otras instituciones. Porque el problema estaba ahí, señor. No hemos discutido solamente este asunto de los precios de los medicamentos ahora. En el Congreso anterior tras anterior exigíamos permanentemente que se tomen medidas por parte del Estado. Pero los grupos políticos no decían, oiga, ese es control de precios, oiga, señor, no intervenga el Estado. Ahora, qué bueno que hayan cambiado de opinión. Han cambiado de opinión. Pero a veces tarde, pues, señor, porque ocasionan una serie de problemas y de daños. Yo le pido entonces al presidente INDECOPI, al señor defensor del pueblo, que a ver, presenten una demanda ante el Poder Judicial que sea una cuestión histórica. Que sea una cuestión histórica. Con todo gusto. Tenga usted el uso de la palabra, congresista Quisquén. Presidente, la posición que hemos mostrado la hemos tenido en el anterior Parlamento. Le hago recordar al congresista que me ha antecedido el uso de la palabra de que él, justamente aliado de la bancada nacionalista, impidió que estos proyectos salieran adelante. Solamente le quiero refrescar la memoria.
Pues le puedo contestar a... Por supuesto, congresista Lescano. Está poniéndose interesante recién la sesión. Bueno, mire, hay que ser pues ya muy mentiroso para decir eso, ¿no? Y hay que ser muy caradura también, ¿no? Para decir eso. Ahí están las grabaciones de los debates donde el APRA, ¿no? Ha cambiado totalmente su posición frente a la situación del mercado. Defendían el libre mercado, el libre abuso. Ahora no, ahora quieren controlar los precios. Ahí están las grabaciones, señor Velázquez Quesquén. ¿Quién tuvo en sus manos este asunto de las farmacias para regular la situación de monopolio? ¿No ha sido su compañero, el señor del Castillo? ¿Qué le decimos al señor Castillo? ¿Por qué no reclama al señor de Castillo? De tal manera que no, señor, ahí están todas las grabaciones del Congreso que lo voy a presentar en la primera sesión donde se debate este asunto. Y le voy a demostrar al señor Velázquez que está mintiendo. Está mintiéndole al país. Gracias, congresista Lescano. Congresista Narejo, por favor, le pido, nuestros invitados ya tienen otras responsabilidades asumidas. Ya, sí está bien, presidente, en la misma línea que solo que el presidente de Indecopi había mencionado. Si bien es cierto, lo que decimos es que la Constitución lo prohíbe y la Constitución está clara, en ese aspecto él tiene que accionar por intermedio suyo, presidente, y entonces prohíbe al monopolio, y entonces no podemos permitir. Y yo pedirle a los congresistas de las gestiones anteriores que sean consecuentes con lo que dicen y que primero está el pueblo. Tiene que ser una agenda pública, pueblo primero, y entonces tienen que ser consecuentes al momento de emitir su voto y no estar en defensa de los grandes intereses de las grandes empresas. Y ellos se hacen millonarios, gracias, y todavía hablan con total desfachatez y mentirosos caraduras, pobres, 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 y estos pobres les hacen ricos a estas empresas. Entonces eso es mi alcance, presidente. Gracias. Gracias, colega. Bueno, agradecemos la presencia de los invitados. Ha sido una sesión muy provechosa. Agradecemos a los señores congresistas por su asistencia. Siendo las 2:30, se levanta la sesión. Gracias. Bien, de esta manera concluye entonces esta sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos que preside el congresista Miguel Castro, donde asistieron tanto el defensor del pueblo como el titular del Indecopi. Ambas autoridades pues expresaron su posición con relación a esta denuncia de supuesta concentración tras la compra de una cadena de farmacias y un posible monopolio, tema que preocupa por la situación de los precios de los medicamentos a futuro para la población en general, especialmente la más vulnerable de nuestro país. Se han presentado varias iniciativas legislativas al respecto, se han debatido y el titular de la comisión ha anunciado que a partir del 1 de marzo de este año, cuando se reanude la legislatura, pues se van a ver estos temas de manera prioritaria. Finalizamos entonces esta transmisión desde el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo y lo invitamos a continuar con nuestra programación.